y muy de a poquito vamos viendo nuestras caras en este pequeño gran rectángulo que nos da el inicio del programa. Así que vamos a darles los muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, ¿no? Antes de comenzar, voy a saludar como siempre a mi copartner querida, a Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zule, para vos. Un gusto saludarte, Vanessa, un gusto saludarte también a nuestras invitadas especiales y gracias también por haber guardado un espacio especial para este programa. Bienvenidas. Absolutamente, Zuleima. Y de alguna manera dijimos cómo nombrar este programa, ¿eh? ¿Nos querés contar, Así es. Zuleima, este programa sesenta y Co- seis? Este programa 66, copensado entre las invitadas, es la necesidad de independencia del adolescente desde la teoría del apego, invitadas que son expertas en la atención en adolescentes y familias, entonces hoy vienen a compartir con nosotras toda esa experiencia. Un tema muy interesante, como para entender lo que hablamos desde un lugar de reflexión. Esto no intenta ni dar tips de vida ni verdades absolutas, sino desde estas profesionales y los que nos dedicamos a la teoría del apego, poder acercar esta información de manera fácil para entender qué pasa con un adolescente y cómo podemos ser mejor opción y generar relaciones más sanas. Vamos a empezar, Zuleima y participantes, si le parece, con nuestra primera invitada, agradeciéndole también que ya nos ha acompañado en otras posibilidades y oportunidades, con su divino castellano. Vamos a darle la bienvenida entonces a Valeria Tinoco. Valeria Tinoco es representante de IAN Brasil. Ella es psicóloga y psicoterapeuta especializada en temas de duelo. Es doctora en psicología clínica, coordina y lecciona, da clases en cursos de posgrado sobre psicoterapia basada en la teoría del apego, en una institución que si quieren la pueden googlear, se llama Estasaos, lo pronuncié bien, Instituto de Psicología. Mi portugués no es tan bueno, pero sería estaciones, ¿no? Estaciones, 4 estaciones. Así que vamos a darle la bienvenida a Valeria, y desde tu formación, tu historia y tu recorrido vasto y amplio que tienes, Valeria, ¿de qué podemos, a qué podemos llamar y cómo podemos entender entonces esta necesidad de independencia del adolescente? Bueno, Vane, muchas gracias a vos, muy amable por decir que mi castellano es bueno. Gracias, Zuleima. Les felicito por el programa 66, es bastante, ¿no? Así es. Y, y una dicha también compartir este espacio con Maite y Constanza. Bueno, yo pensé en empezar este tema hablando de una visión evolutiva de la adolescencia, ¿no? Mm. ¿Qué está pasando con el adolescente cuando él tiene esta necesidad de alejarse de sus padres? Entonces, para hablar desde este punto de vista evolutivo, tenemos que pensar que si no fuera de esta manera, si el adolescente no tuviera ganas y necesidad, más que ganas, es una necesidad de distanciarse de sus papás, nuestra especie ya no estaría acá, ¿no? Entonces, este es el primer punto de vista. El alejamiento de los padres sirve primero no en orden, ¿no? Sino para puntuar que son algunos puntos, para prevenir el incesto, precisamente. O sea, alejarse de la familia, de los papás, salir de estar tan cerca de la familia, es una manera de asegurar una reproducción adecuada. Este es un punto. El otro punto es que para que el adolescente un día sea un adulto capaz, que tenga autoconfianza y sea autónomo, o sea, un individuo capaz de protegerse a sí mismo y un día ser capaz de proteger a otros, a sus propios hijos, él también tiene que alejarse, ¿no? Para poder aprender a supervivir, o sea, sobrevivir, perdón, ¿no? Para poder aprender, de hecho, a protegerse a sí mismo, ¿no? Entonces, si hubiera un, como prolongar
prolongar está bien, como seguir en esta relación muy cercana de los padres y una relación de dependencia, eso podría comprometer la transición hacia la vida adulta. El otro punto también que viene de esta visión evolutiva es que los adolescentes necesitan adaptarse y estar con otras, elegir otras figuras de apego, otras figuras importantes, preparándose para perder, ¿no? Para la pérdida, las figuras de apego primarias. O sea, las figuras principales, ¿no? Los padres, un día van a morir, ¿no? Entonces, para seguir teniendo a una red de apego importante, es adaptativo que haya una ampliación de esta red, ¿no? Entonces, la diversidad de relaciones, que es lo que pasa en la adolescencia, es una manera de disminuir el riesgo de quedarse solo, ¿no? Porque sería este riesgo de mantenerse dependiente de una sola figura y esta figura un día va a dejar de existir, ¿no? Entonces, cambio, esta mudanza de relaciones que son verticales para relaciones horizontales, entonces esta independencia del adolescente pasa por estos puntos, ¿verdad? Eh, pero entonces, del punto de vista emocional, lo que tenemos en esta situación de independencia es lo que llamamos el dilema del apego, ¿no? Que es el siguiente. ¿Cómo hace el adolescente en esta etapa de la vida para mantener una conexión y mantener la base segura con los papás, ¿no? En la relación con los papás de un lado? Y el otro lado, ¿cómo hace él para poder explorar nuevas formas de relación con el mundo y consigo mismo? Entonces hay estos dos puntos que muchas veces parece que no se puede vivir juntos, ¿no? Voy a explorar y otras cosas, pensar diferente, pero ¿cómo hago para mantener los papás ahí en este lugar? Creo que eso vamos a hablar y mis colegas van a hablar también. Entonces, el tema es que para esta diferenciación, esta independencia, no implica necesariamente en una desvinculación total de los papás. Este es el punto y eso es el difícil, ¿no? Lo difícil en las familias, ¿no? Entonces, el apego y la autonomía son en realidad complementarios, Varios. gracias, complementarios, son interdependientes. El apego depende de la autonomía en esta fase y la autonomía depende del apego. O sea, cuanto más una relación de apego seguro fue construida en la infancia y sigue esta relación, ¿no? Más la exploración y la autonomía puede construirse bien. O sea, lo que permite una exploración segura incluso es poder volver a los papás, mantener los papás como base segura, ¿no? Pero los papás tienen ahí un rol muy difícil que es saber adaptarse a esta nueva forma, porque no es como era en la infancia, que el niño menor, él pide ayuda con más facilidad, es más claro para los cuidadores percibir la necesidad de cuidado ya con los adolescentes es más complicado, como la comunicación es más difícil. Pero esa idea que quería entonces es cerrar esta parte. Hay el dilema del apego, que es ¿cómo hago para mantener
mi seguridad o mantener mis papás como base segura, por un lado, y por otro lado, ¿qué hago yo, adolescente, con esta necesidad de tornarme independiente y capaz y autónomo? Y esta relación de que cuanto más seguro estoy que puedo mantener esta relación con los papás, más la exploración será segura. Nosotros decimos que cuando los adolescentes no pueden tener a los papás como base segura, ellos pueden de dos formas, la exploración puede ser complicada o una exploración peligrosa, o sea, yo exploro y no vuelvo ante una necesidad o ante una fragilidad o vulnerabilidad, o no voy a explorar. No arriesgo. Y ahí la vida, la llegada a la vida adulta puede ser complicada, ¿no? Porque si no puedo explorar, no puedo tener nuevas relaciones con mis pares, entonces cuando llegue a la vida adulta puedo ser entonces muy inseguro para cuidarme a mí mismo o cuidar a otro. Entonces yo creo que puedo ahora dejar la palabra a mis compañeras y volvemos a hablar. Gracias, Valeria. Valeria nos hablaba de supravivencia, ¿verdad? Sí, Súper. Y aquí es super, súper. Supervivencia. Y aquí es súper. sobrevivir. No, ya Claro. sobrevivir. Supervivencia. Y Mm. aquí es supervivencia. Y bueno, con esto estoy empalmando que se necesita nuevos recursos para seguir en ese camino que va marcando la adolescencia y como tú lo dices, para no quedar estancados, sino seguir transmutando, avanzando, seguir llegando, digamos, a la adultez o viviendo el proceso. Yo tengo el gusto ahorita de pasar a presentar a Maite Pi. ¿Qué Entonces tal? quiero contarles, hola Maite, quiero decirles que Maite tiene titulación como psicóloga y y es especialista en psicología clínica. Ha venido trabajando durante 39 años en centros ambulatorios y hospitalarios de salud mental. Esa es una experiencia de la que ella ahorita puede decir que es una feliz jubilada. Además, ha trabajado los últimos 27 años con niños, adolescentes y familias. Ha sido un trabajo comunitario e interdisciplinar con pediatras, escuelas y centros sociales que también asistían. Dime. ¿No hablaban? No. Continúa, no, no Perdón, fue el perdón, ruido. un sonido que apareció acá. Voy No a pasa nada. me pido disculpas. No, está perfecto. Seguimos la presentación. Maite Pi para los años 80 empieza en formación en teoría del apego, primero a través de libros y observación clínica y luego a finales de los 90 asistiendo a cursos con Mario Marrone, que fue uno de sus primeros maestros. También participó en la creación de IAN España, el que antes se llamaba IAN Iberoamericano. Además, para el año 2000 es cuando se da esta fusión y vienen reuniéndose desde los años 90. La primera reunión fue en Elche. Ha colaborado en el Laboratorio de Apego y Desarrollo Humano de la Universidad de Girona y da clases en el máster que desarrolla este laboratorio. Bienvenida, Maite. Contemos Gracias, antes que Zuleima. empieces, Maite, que aunque estés jubilada, creo que estás haciendo ahora más que antes, porque obviamente seguimos en un montón de lugares juntos y juntas con Maite y Sí, sabemos que Maite sigue absolutamente contribuyendo desde otros lugares Ayudando con todo lo mucho. que es, absolutamente. desde IAN España y desde otras asociaciones tengo mucha actividad, es la verdad. Mm. Bien, me ha gustado mucho la presentación que ha hecho Valeria y va en consonancia con lo que yo podría aportar. De hecho, como ella ha apuntado, la independencia y la individuación, el ser un individuo del adolescente, va en un doble sentido. Por una parte, el adolescente tiene esta necesidad de independizarse y por otro lado está la dinámica relacional con sus padres, que también podríamos decir que deberían independizarse de sus hijos.
Independizarse en el sentido de tomar distancia, no de dejarlos y ya está, sino tomar distancia. Ahí, Maite, se nos Dinámica de frizó. doble Ahí está, interacción. ahí está. Se te había Sí, frizado, pero ahí se entendió la dinámica de doble interacción. sí, sí. Entonces, tiene mucho que ver con el patrón de apego que se ha ido desarrollando hasta llegar a la adolescencia. Como bien ha dicho Valeria, cuando hay un patrón de apego seguro, hay seguridad en la exploración. Hay seguridad en la exploración, en ir fuera, en encontrarse con amigos, en relacionarse con diferentes personas, sabiendo que si surge cualquier problema, se puede volver a los padres y pedir ayuda. Pero eso no pasa siempre. O sea, cuando se ha desarrollado un apego seguro, muchas veces que estos padres hayan sido muy buenos padres y hayan dado seguridad en la etapa infantil, en la etapa de niños, pero cuando el adolescente empieza a expresar ideas o empieza a juntarse con gente que a los padres no les gusta, dice cosas que no es lo que los padres piensan o que le reta un poco, pues por ahí los padres pueden sentirse perdidos. Y muchas veces ahí chocan. El otro día leía de una madre que escribía que ella siempre había sido muy liberal, muy, bueno, que creía que la relación con su hijo era genial, que su hijo iba a confiar en ella totalmente y que seguiría sus valores, y descubrió pues que no, que su hijo cuestionaba sus valores. Y su pregunta era: ¿qué he hecho mal? Claro, seguramente no había hecho nada mal, sino que sencillamente es un momento en que los padres deberían adaptarse a esos cuestionamientos. Y ahora estaba pensando en situaciones concretas, que pienso que esto lo explica bien. Cuando un adolescente pues está hablando de algo en casa y el adolescente salta, pues a mí esto no me parece bien porque, bueno, un ejemplo que me contaba una amiga el otro día, porque esto del feminismo es una chorrada. Y claro, la madre, muy feminista, se encontró con: ¿pero qué dices? No sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Claro, aquí se necesita a veces mucha paciencia y ser capaz de escuchar y de, en lugar de responder de esta manera, que posiblemente lo que va a llevar es que la hija, o en este caso el hijo, se retraiga y ya no cuente muchas más cosas según la reacción que encuentre, a veces es bueno pararse y decir: ¿por qué piensas esto? Y dialogar, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué es lo que piensa, qué es lo que le ha llevado hacia aquí, qué es, bueno, poderlo hablar, más que cuestionar, porque los adolescentes suelen vivir mal el cuestionamiento y eso puede hacer que se cierren. Entonces, el haber desarrollado un apego seguro no implica que los adolescentes sean los que nosotros hemos imaginado y que confíen y que nos cuenten, ¿no? Dependerá también de cómo reaccionemos ante ellos. Y luego está, pues, los adolescentes que han desarrollado un patrón de apego inseguro.
ya sea evitativo o ya sea ansioso ambivalente. Por ahí yo en consulta me encontré con casos muy duros de adolescentes chicas, por ejemplo, que habían estado muy apegadas, con apego ansioso, muy apegadas a sus madres y más que apegadas, yo diría pegadas. O sea, eran como con una relación como muy simbiótica que llegaba a la adolescencia y ahí explotaban. Y ahí explotaban y se iban con grupos poco recomendables, podía parecer promiscuidad sexual y era una forma, o sea, para estas chicas en las que estoy pensando, era una forma de poder separarse, porque o lo hacían así o actuaban así o era imposible. Y por ahí había que trabajar mucho esta relación, porque muchas veces en este tipo de apegos no es tanto la necesidad de las hijas y los hijos de estar apegados, sino es la necesidad de los padres que necesitan tenerlos ahí. Y bueno, yo lo dejaría ahí, dejaría la palabra a mi compañera Constanza y luego seguimos. No te oímos. Yo le digo a todo el mundo que abra el micrófono, pues yo hablo con micrófono cerrado. Digo, es muy interesante, Maite, lo que planteás, porque es verdad que para que ese niño que va siendo adolescente pueda generar independencia y también esta individuación, esta sensación de sentirse uno separado de sus padres, un ser separado de sus padres, es necesario que el adulto habilite esto, ¿no? Y eso también tiene que ver, obviamente, con el estilo que van forjando estas disposiciones vinculares. Y cuanto más fuerte a lo mejor es esa vinculación, que no necesariamente tiene que ver con el apego, pero cuando es muy fuerte esa vinculación, puede generar estas dificultades de, como bien decía Valeria, digamos, al autocuidado, ¿no? Porque no está desarrollado. Vamos a seguir entonces con nuestra última participante, una amiguísima de la casa, una queridísima Constanza Dualde. Te voy a presentar, ella es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en psicología clínica y psicopatología psicoanalítica por la Universidad de Paris 5, vamos a decirlo en francés, ¿no? Ahí está, porque ahí es donde lo hizo. Esa es una maestría, ojo, ojo, pero bueno, doctorado después Maestría, está bien, maestría, está muy bien la un poco. aclaración. Directora de proyecto de investigación de la IPA 2018-2019, investigadora senior en proyectos ligados a primera infancia, también por la UBA, docente de grado y posgrado en la UBA, también en la Universidad de Belgrano, que es una universidad muy conocida también aquí en Argentina, la USAM también, que es un instituto universitario de salud mental, psicoanalista, miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional y es miembro del Consejo Directivo de IAN Argentina, entre muchísimas otras cosas de experiencia y de historia que tiene Constanza. Gracias nuevamente por acompañarnos, Constanza, y desde tu experiencia entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de este adolescente que lucha por encontrar un lugar y cómo el medio puede ayudarlo o no? Sí, tomando un poco lo que vienen interesantemente planteando las compañeras, yo iba ahí como apuntándome algunas cuestiones. Eh, Me parece que el término independencia es interesante en sí mismo porque por un lado sabemos que está un poco sobrevalorado en este mundo, en esta coyuntura del mundo, y sabemos perfectamente, sobre todo cuando trabajamos desde estas teorías vincularistas, sobre todo la del apego, que es una falacia, porque en realidad nunca en toda nuestra vida no es el objetivo, pero en ese sentido, un poco como traía Valeria el término de lo dilemático que puede ponerse, yo diría problemático para tratar de encontrar una salida, digamos, el tema en la adolescencia, eh, aparece como esta actuación particular de movimiento hacia afuera de quienes fueron las figuras de apego
iniciales, ¿no? Las figuras parentales centrales. Por supuesto que sabemos que cuanto mejor haya sido la condición de la creación de esos primeros vínculos de apego, deseando que sean organizados y no desorganizados, dentro de los organizados que sean seguros, digamos, que hablen, más fácil va a ser toda esta transición. Y al revés, si los apegos iniciales son problemáticos, bueno, más explosivo puede ser el asunto. Pero aún así, en las mejores condiciones, o hemos sido adolescentes o padres de adolescentes, o en el consultorio estamos muy cerca de los adolescentes y sabemos que aparecen situaciones temporarias que parecen como un ar de Troya, digamos, y después todo se modifica y se reacomoda, ¿no? Y ese es el misterio, la cualidad tan interesante, porque en realidad el adolescente, hay una imagen muy hermosa para mí, para explicar todo el proceso adolescente creo que es de Octave Manoni, la pareja de Maud Manoni, que decía que el adolescente cambia el plumaje y para sacarse todas, esto lo charlamos acá cuando hablamos de identidad de adolescencia, pero digamos, todas las plumas de niño van saliéndose y tiene que armarse un plumaje nuevo que ni siquiera es el definitivo, lo va tomando prestado de distintos lugares para hacer esto que hace a la construcción de la identidad del adolescente, que primero tiene como un desarme de su identidad infantil, que es muy rico porque no hay que pensar la adolescencia como en pérdida de todo lo infantil, sino que en esta pérdida lo que hay es una capacidad de transformación y renacimiento que es muy increíble. Bueno, tiene que ir a buscar las plumas de alguna manera, digamos. Y en esa búsqueda de las plumas es necesario, digamos, esa búsqueda de las plumas, digamos, en el entorno de afuera es necesario para rearmar su propia identidad. Y acá se juegan distintas cosas. Una, este concepto tan interesante de la teoría del apego, para mí me parece fundamental, que es el de base, ¿no? La idea de la base segura. Porque el único sentido de la base es que está ahí para que el niño y el adolescente y cualquiera en los vínculos de apego se aleje de la base y tenga a dónde retornar, como ustedes dijeron, ¿no? Como este recorrido de hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, que es necesario, y en el caso particular del adolescente es eh, no solo inevitable, sino que es imperioso que lo pueda hacer. Y ahí sucede otro fenómeno, que los adolescentes en este recorrido hacen base en otros vínculos. Entonces, por ejemplo, el grupo y todas estas teorías nuevas que traen, que a lo mejor se contraponen con las parentales sobre la vida, etcétera, es también un contrapeso que hace de base. No es lo mismo que los vínculos primarios, pero uno a lo largo de la vida va creando nuevos vínculos de apego. Y a veces hay algunos vínculos en la adolescencia que se transforman también en bases subsidiarias, lo cual nos deja a los padres o los deja a los padres en un lugar raro, porque ¿qué hace este? Se va, no vuelve, literal, o solamente con la mesa, se cierra en el cuarto y no lo veo, y a lo mejor está haciendo base en otro lado ese adolescente. El problema es cuando los adolescentes no logran ir a ninguna base y quedan como sueltos, como barrilete que a quien le soltó la mano, digamos, su conductor. Entonces, por eso a mí me parece que cuando uno piensa en proceso adolescente hay que pensar en desidentificaciones, nuevas identificaciones. Digamos, la teoría del apego no habla tanto de la construcción del sí mismo en ese sentido, pero sí es una apuesta a un aspecto importante del sí mismo, que es quién me siento yo en relación al otro cuando lo necesito, ¿no? Y cómo soy yo, en definitiva, después en relación al otro cuando me necesita, porque la otra cara es que uno deviene de figura de apego, ¿no? Pero además de eso hay otros aspectos del ser uno mismo que son los que se construyen en la adolescencia, para los cuales es muy necesario este recorrido de salida de la base y vuelta a la base, que es la figura de apego, las figuras de apego, que se ven muy interpeladas por esto. Yo pensaba en el inicio, Valeria, lo que vos dijiste, que me pareció muy interesante hablar de este momento biológico también, donde el adolescente tiene que ir hacia afuera, porque
si se queda adentro, que en psicología le decimos endogamia a eso, bueno, pasan un montón de cosas a nivel deseos, crecimiento, desarrollo, hormonas, que se tienen que jugar en otros lugares, no en la cercanía física, incluso diría extrema con los padres. Y también a los padres los interpela este adolescente o esta adolescente que tienen todo este movimiento pulsional, diríamos, o de deseo y de libido, porque al adulto está en su etapa, en su vida, con su propia historia con eso y la tiene que recorrer y a veces eso también confunde a los adultos, o es necesario que hagan un movimiento y un crecimiento y un alejado de los hijos, ¿no? Quiero decir, esta idea del nido vacío, crecieron, se fueron, padre, madre se quedan solos, o madre o padre si no crían en pareja, y qué hacer con esa soledad y con los deseos propios, ¿no? Que no quede el adolescente atrapado en sostener al adulto que no puede como también moverse junto con el adolescente. Bueno, todo esto pasa en esta etapa también, desde los adultos, ¿no? Y hace la posibilidad de dejar ir o no, o poner obstáculos en ese camino al adolescente. Y hace a esta diferencia, ¿no? Entre la asimetría. Después de todo, el padre y la madre siguen estando en un lugar asimétrico. Y la búsqueda de ser uno mismo es hacia afuera de esa simetría y con vínculos simétricos. Constanza, Sí, yo te escucho y eso que dices hace un ruido interesante porque yo creo que pocas veces los padres escuchan sobre sus propios movimientos frente al adolescente, como que están más en el hiperfoco de ver cuál es el movimiento del adolescente, pero no cómo el ruido ya es disonante, como que yo tengo muchos temas que atender, ya también tengo unas propias crisis, debo buscar ayuda, pero respetar también el ruido que el hijo eventualmente podría pedir ayuda o no, pero no hacer la fusión. Y creo que es muy dado a funcionar un poco la queja de la madre en función, o el padre en función del ruido que hace el hijo, de lo que esté necesitando, o vaya solicitando, o vaya explorando y preguntando. Pero sí veo con mucha frecuencia que este ruido del adulto propio lo anula bastante, y esto que tú nos estás como mayor reflexión respecto a sus propios claro, movimientos, hacia porque dónde van y el propio ciclo. en realidad uno deja de ser padre de un niño para transformarse en padre de alguien que no es un niño y eso hace que uno tenga que transformarse en otra. Así como uno antes de ser padre era otra persona y se transforma al ser padre, bueno, ahora también. Entonces, sí, hay un movimiento donde a los adultos nos pasan cosas con estas cuestiones y de golpe nos encontramos, por ejemplo, con que en su mente no son reflejo de lo que nosotros somos, no piensan las mismas cosas y nos lo hacen a nosotros, ¿no? Mentira, digamos. A lo mejor pensaron y conversaron y se informaron y no tiene que ver con uno, con uno como padre, sino con la construcción de ellos como personas. Mm. Pero es cierto lo que se viene comentando acá, que también hay momentos de una necesidad muy aguda, los de golpe es una independencia total y se ponen muy infantiles y cuando llegan parecen niños, y vos, la típica así, comentario, vos tan grande que sos que te vas, no, y cuando vuelven lo que quieren es que esté, no sé, la merienda como les gusta, que las galletitas que querían, que además cambia el tipo de galletitas semana por semana, bizcocho, no sé cómo se dice en otros lugares de acá, que es lo que se come para merendar. Para tomar el té, ¿no? Para la hora del té a la Sí, la tarde, ¿no? merienda, el té, lo que fuera. Bueno, Sí. entonces hay una demanda un poco infantil por momentos y es eso, como decía Winnicott, uno tiene que, él decía de los adolescentes y sus padres los padres deben dejarse matar para sobrevivir a- en la relación con el hijo adolescente, digamos. Sí. Tornarse más innecesarios, ¿no? Que también lo dice Winnicott en algún lugar. Que Winnicott ha hablado mucho de este proceso con el bebé, pero se puede recontra trasladar de dependencia a Absolutamente. independencia, como decía Maite, como un proceso en paralelo donde la madre también tiene que ser independiente del bebé. Y en la Mm. adolescencia lo mismo. Sí, y es interesante, Constanza, porque esto que también decían las personas en general, ¿no? Y también lo dicen acá las participantes, que el contexto tiene que habilitar esto, ¿no? Porque el adolescente está sufriendo.
el proceso de adolescencia es difícil y si el entorno no lo habilita, es más complicado. Constanza, también, ahora te dejamos terminar esta presentación, pero ¿cómo se activan también las historias vinculares de estos padres que se activan en la niñez, cuando son padres y madres de esos bebés y niños, también activan su historia vincular, ¿no? Sí, las propias historias, sobre todo de esa etapa de la vida de los padres, ¿no? Mm, Lo ideal sería que se activen de una manera en que los adultos sean conscientes de esta activación, para bien o para mal. El peor problema es cuando no hay no hay una conciencia de eso y se actúan estas activaciones, ¿no? De lo que fuera, ¿no? Con respecto a la propia adolescencia. mm, Esa tendencia que tenemos a veces de tratar de hacer todo lo contrario que lo que nos pasó a nosotros, que no nos funcionó, bueno, cuestiones más automáticas en ese sentido. mm, Eh, mm. Bueno, Y sí, ahí digo, qué importante esto de en todos estos procesos que estamos hablando para trabajar con adolescentes. La paciencia, como decía, no tomarlo personal, pero también esta sensibilidad que no tenemos que perder, ¿no? yo me quedo pensando en lo que Constanza nos propone también como, yo creo que Mm, los padres después llegar como a desacelerarse. Papitos, desacelérense porque estamos viviendo la adolescencia. mm, el otro día Acompañémonos. voy a ser injusta porque no me acuerdo exactamente la fuente, pero era de algún colega que leí como un posteo en una red que hablaba del valor del ajá como, como respuesta. En los vínculos y en la terapia también, cuando uno en vez de necesitar actuar rápidamente puede escuchar las idas, las vueltas, lo que dice, ajá, 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 esperar hasta que por lo menos en este caso el adolescente pueda, como por ejemplo, aparecer con teorías locas sobre lo que quiere hacer con su vida y después pueda él mismo llegar a la conclusión de que está, que no. La forma de ser base no es proveer todas las respuestas en ese momento, es poder estar ahí y sostener y escuchar y tolerar también toda esta desregulación aparentemente que hay en la adolescencia emocional y todos estos movimientos que están también muy vinculados a la cuestión del desarrollo neurobiológico, porque el cerebro adolescente, digamos, no está, es un cerebro en movimiento, en construcción. Entonces pasan muchas cosas en ese sentido. exacto. Exacto, por eso el no o lo que pueden leer como juicio de un padre activa esta zona más reactiva que lleva Claro, a la claro, defensa, ¿no? y no le permite llegar a su propio desarrollo de que le diga sí, no, más o menos, ¿no? Como esta tendencia Claro. que tenemos a decir, yo ya lo viví, yo ya lo sé, entonces ahí impedimos la ida y la vuelta y también impedimos el contacto y la escucha de él, porque reactiva, como decís. Perdón, Maite, Sí, creo que quería decir sí, algo. sí. Sí, sí, precisamente eso. Bueno, mientras te escuchaba, he pensado en dos cosas. Una, relacionado con esto, que un error que los adultos podemos cometer pensando que lo hacemos perfecto, es este, es que cuando un adolescente venga a contarte algo, el decir, pues mira, yo ya lo viví, como tú has dicho, o decirle, mira, lo que tienes que hacer es, esto corta el diálogo Mm, y habitualmente provoca que el adolescente vaya cerrándose y ya no cuente, porque lo que quiere, lo que necesita, es que se le escuche y en todo caso se le pregunte. ¿Y tú cómo piensas que podrías actuar? ¿Y tú qué crees que podrías decirle? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué harías tú? Y si te dice, ¿y tú qué harías? Entonces sí, mm, entonces sí, evidentemente no vas a seguir, le dirás, mira, yo si estuviera en tu lugar, pues haría eso, Mm, ¿no? Y otra cosa en la que me ha hecho pensar lo que comentabas yo antes he hablado de situaciones muy dramáticas, de que para separarse lo que hacen es, bueno,
meterse en grupos marginales y eso, pero hay otras situaciones, otra situación que también es muy dramática, y es cuando el adolescente sigue ahí pegado. Mm. Es cuando no evoluciona, cuando sigue el mandato paterno-materno y no cuestiona y se encierra. Yo recuerdo, vi a un adolescente que cuando le preguntaba si esto, decía, mi madre dice, y yo le decía, ¿y tú qué dices? Y la primera vez que le hice esta pregunta, me miró como muy sorprendido, como diciendo, ¿yo qué voy a decir? Mm. Mm. Esto que hablamos de la individuación, ¿no? Y eso también quería darle la palabra a Valeria, que también habló mucho de esto. Y a mí me gusta mucho trabajar con una imagen y ha servido mucho para padres que tengo que tienen hijos adolescentes, incluso para mí misma. Un término de Robert Weiss, que es de un sociólogo de Estados Unidos y que se apoya mucho en la teoría de apego. Y él dice que nosotros, los papás de adolescentes, tengo dos, tenemos que entender el nuevo lugar. Y él dice, llama este lugar de un lugar de figura reserva. Y cuando pensamos en, por ejemplo, en un equipo de fútbol y los que están en la reserva, tienen que ir ahí al juego, a la cancha, pero puede ser que entren o puede ser que no. Incluso uno puede quedar todo ¿cómo se dice? Todos El los partido. partidos, todo el partido, sí, sin entrar. Pero Mm. uno tiene que estar ahí preparado para entrar, si te llaman a eso, y si no, hay que quedarse ahí como mirando, pero siempre preparados. Y eso me parece interesante porque un día ya estuvimos en el lugar del titular y ahora vamos a este lugar de reserva porque está el adolescente, es el titular de su vida. Entonces no Mm. podemos estar todo el tiempo ahí, no, no haga eso, o sea, pero cuando una vez que nos llaman a este Claro, lugar y a entrar, ahí sí vamos, pero si no, quedamos ahí en el lugar de reserva, claro. Y ¿no? Sí. fíjate qué idea y qué concepto tan ligado a la teoría del apego, el de disponibilidad, porque el concepto de sensibilidad habla de una Exactamente. escucha y una disponibilidad para intervenir. Edward decía, ¿no? Como captar las señales y poder responderlas en tiempo y forma, digamos. Y el tiempo y la forma, a lo mejor en la adolescencia es otro, es este de estar observando y poder esperar, ¿no? Pero estar disponible, estar a mano, sí. Miren qué importante ha sido este programa para los papás. Yo no tengo hijos adolescentes ni peques, pero estoy muy de cerca a muchas madres de adolescentes que con preocupación piensan que es como sostener al niño pequeño y luego no saber cómo decir y luego querer estar todo el tiempo ahí al ladito de cotitular, pateando la bola y como en qué momento voy a descansar. Este programa también está sirviendo para promover salud mental, para tener recursos y que podamos entonces reflexionar a partir de la teoría del apego que no está pasando nada, ni malo ni grave, si usted está acompañando a su hijo mientras le está jugando su partido. ¿Cómo acompañar, Es no? Esto que dice tanto Valeria. acompañar, porque de Mm. repente para nosotros que estamos acá se nos hace un tema cercano e interesante, pero yo creo que para muchas mamás es revelador. Es, es toda una oportunidad escuchar este programa y decir, ok, lo estoy haciendo bien, puedo tranquilizarme un poquito más y me voy a aquí a apalancar con este programa número 66. Yo les voy a traer Exacto. una pregunta Dale. del chat de Facebook. La Ok. pregunta es la siguiente. Quisiera saber desde su perspectiva cuál es la diferencia que se podría establecer entre autonomía e independencia. Eso lo pregunta Linita Vargas, ella es psicóloga clínica en Medellín.
A ver, Interesante alguna que quiera pregunta. tomar la palabra. Interesante pregunta. Antes Constanza ha dicho algo que yo he pensado, claro, independientes no somos nunca, porque siempre dependemos de alguien, de las personas que están, las que amamos, con las que convivimos. Ah, claro, alguien totalmente independiente sería alguien que no necesita a nadie. Y eso, sin embargo, autonomía es el saberte valer por ti mismo, el saberte mover en la vida, el, el- el saber afrontar una adversidad. El O saber sea, pedir sería ayuda, ¿no, el Maite? saber También. pedir ayuda, evidentemente, cuando se necesita. O sea, Mm. una persona muy independiente quizá ni se plantea. O sea, si alguien fuera totalmente independiente, seguramente ni se plantearía pedir ayuda, cuando muchas veces sí que necesitamos ayuda. Ahora, una persona autónoma, pues se las arregla bien sola, pero cuando lo necesita puede pedir ayuda. Yo diría que está por ahí. No sé si mis compañeras piensan algo. Sí, o pueden agregar algo a esto que dijo Sí, sí, Maite. Sí, coincido totalmente en cuanto a que si vamos al apego, la forma más clásica de pensar el apego, justamente la clave de quien tiene apego seguro es poder detectar cuándo necesita y cuándo no, ir a pedir ayuda de una forma eh, equilibrada, ¿no? A diferencia de otros que es mucho más el pedido de ayuda o demasiado menos. Eh, pero autonomía me parece un buen sí, término y vuelvo yo a la importancia y entender que no es que están totalmente sueltos, sino que los adolescentes buscan referentes y bases afectivas también especialmente en el grupo de pares, que esto hace lo que decía Valeria en cuanto a que, bueno, ya el lugar tiene, porque todos sus pares, todos son adolescentes, o no, bueno, digamos, pero a su vez están pudiendo proveer respuesta también entre ellos, sostenerse. Es diferente, no es exactamente el clásico esquema de la teoría del apego, pero hace a este momento de transición, que más adelante se transforma en que uno es adulto y uno es figura de apego para otros seres mucho más adelante, pero bueno. Valeria, si querías también tu reflexión. Sí, yo creo que la clave sigue siendo la respuesta sensible, como dijo Constanza. Entonces, que desde la infancia, desde el bebé, los padres como sensibles contestan al bebé y el niño va aprendiendo a él mismo ser sensible a él. O sea, o los papás en la adolescencia sigue siendo necesario que sigan con esta sensibilidad, pero el mismo adolescente puede ser sensible, cuanto más seguro es ese adolescente para percibir cuándo puedo seguir como autónomo y cuándo es importante incluso depender, porque el adolescente en realidad sigue dependiendo de algo, ¿no? De los papás. Puede ser que sea de la parte de las finanzas o que la parte de donde vive, sigue involucrado con los papás. Entonces, la idea es que sí hay una independización como un ¿Dependencia? proceso Sí. de ser, un día poder ser totalmente independiente, pero en realidad lo más importante es esta autonomía y la sensibilidad de uno mismo, del mismo adolescente, de cuándo necesita acercarse, cuándo puede alejarse, ¿no? Y este Sí. movimiento y los papás como que siguen a este movimiento también. Cuando el niño que se va o el hijo que se va y puede ir, está bien, lo dejo y quede en la reserva. Y cuando me Mm. necesita, yo me movimiento acerca de él. Pero la idea de que el mismo niño o el adolescente ha aprendido por la respuesta sensible de los papás
él mismo ser sensible a él mismo y saber cuándo debo acercarme y cuándo no necesito, cuándo no es Sí, necesario. y eso es interesante, Valeria, desde esto que nosotros como terapeutas hablamos de los modelos operativos internos, ¿no? De estos guiones, entender que de alguna manera para que el niño pueda y el adolescente ser sensible con sí mismo, tiene que haber alguien que haya sido sensible con él, ¿no? Entonces, esto también lo que comentaba Maite, un chico adulto, adolescente, ¿no? En el proceso de la adultización, que se le pregunta qué querés y el adolescente no lo sabe, es porque evidentemente no hubo un lugar de individuación, no hubo un lugar para que ese adolescente se conectara previo a ser adolescente como niño, ¿no? En esto de abrigate porque tengo frío, hace tal cosa, ¿no? Se va forjando el adolescente. Un día no se despierta un adolescente y es adolescente. El proceso en donde un adolescente llega a la adolescencia es fundamental para que ese adolescente pueda ir gestionando, tomando decisiones desde lugares seguros. Y el lugar seguro, como bien decía Maite, no es lo puedo todo, sino, ¿no? Sé que en caso de inseguridad puedo volver a un lugar en esta reserva que Mm, planteaba Valeria. mm. Estamos casi a mitad o final en realidad, mitad es la mitad, mitad para afuera del programa. Y me parecía interesante, a ver si les parece para los que nos están escuchando, hablar un poco de un fenómeno muy actual, que es la paridad, en esto que Constanza nombraba muy bien de la simetría o asimetría, ¿no? ¿Cómo podemos ser padres? Que podemos entender, que quizá antes era muy diferente generacionalmente la idea del padre y el hijo, entonces había una distancia real de edad o de estilo, y hoy vemos paternidades y parentalidades más acordes y que se visten igual madres e hijos, ¿no? Digo, e hijas. ¿Cómo podemos, además de eso, gestionar este término, a ver quién lo quiere tomar, de lo que es la asimetría de lugares, que no tiene que ver, independientemente de cómo nos manejemos, ¿no? Pero esta simetría del padre o la madre con el niño que no son simétricos, ¿no? Esto de padres o pares, que lo había leído en algún lugar. Esta D que a veces se Padres. cae, claro, esa D que a veces se cae. Bueno, si os parece, Mm, ah, a ver, l- padres e hijos, hasta la edad adulta, de algún modo la relación es simétrica. Llega un momento en que, eh, y dijéramos que poco a poco se va como volviendo cada vez más simétrica para lo ideal cuando estos hijos son personas adultas, entonces ya sí que la relación es simétrica, pero esto es algo progresivo. Pero en la adolescencia es asimétrica. Yo creo que lo peor, y me lo he encontrado muchas veces en consulta, es cuando un padre o una madre dice, yo es que soy el mejor amigo de mi hijo. Entonces, tu hijo se ha quedado huérfano, Claro. porque si eres su amigo, ¿quién le hace de padre o de madre? O mm, sea, ni en la infancia ni en la adolescencia podemos ser amigos, exacto. la mejor amiga de nuestros hijos. Cuando ya todos seamos adultos, cuando el adolescente sea adulto, pues bueno, seguirán siendo padres e hijos, pero ya entonces sí que la relación es más de pares, de paridad, o debería ser, porque a Mm. veces hay padres de hijos con 40 años que aún les dicen lo que tienen que hacer, pero bueno, Sí. dijéramos que esto no sería lo normal ni lo Sí, recomendable. sí, Constanza. Yo diría que en algún lugar de nuestro interior hay siempre asimetría porque hay algo de dónde venimos. O sea, había seres que nos antecedieron en la historia de las generaciones, en nuestra filiación, en relación al tema o sea, que eso no se borra nunca, más allá de que es verdad que a lo largo de la vida hasta se da vuelta y uno termina siendo figura de apego de los padres, digamos, que están necesitados de. Pero hay algo de base en esa relación. Ahora, yo haría jugar este concepto de asimetría
con otro concepto, que es el de bidireccionalidad, que uno lo aplica a lo mejor a las teorías de primera infancia en ese sentido, porque hay muchas teorías que apuntan a cómo el vínculo, como la de Tronic, etcétera, como que es un ida y vuelta entre el adulto y el niño, porque en la posibilidad de diálogo sí tiene que haber bidireccionalidad y capacidad de tomar el aporte del otro para no quedarnos con la idea de que lo asimétrico lleva a lo autoritario. En realidad, lo asimétrico tiene que incluir un diálogo de bidirección, pero nunca deja de ser una posición asimétrica la del adulto padre con respecto al hijo. Y todavía, como dice Maite, es fuertemente así en la adolescencia. Mm. Sí, Sí, es interesante porque la asimetría tiene que ver con el encuadre, con los límites. Si somos simétricos, ¿quién pone el límite, no? Y el adolescente Claro, necesita el límite, ¿no? ¿Qué decís, Así es. Constanza? claro, claro. ¿No? Porque Vanessa, y también he sí. visto en esa simetría la descarga emocional de algunos padres sobre los hijos. También quedan bastante anulados ellos en sus necesidades. Mm. Mm, mm. Escuchamos, Valeria. Sí, eso estaba pensando lo que dijo Vanessa. ¿Quién es el que va a decir no? Es necesario seguir teniendo a alguien que está ahí para decir que hasta ahí, de ahí no, eso no está bien, ¿no? Pero yo he visto con mucha preocupación padres de adolescentes que creen que por ver los hijos como evolucionando y muy capaces de muchas cosas, que no aceptan cuando los hijos vienen o tienen una duda o se quejan o que piden al papá como para estar más cercano y ellos como, ya no, ya he hecho todo, ya no pueden más. Como ven eso, algo como si empeoró o no está siguiendo la evolución, parece una, no sé qué palabra decir, pero que como si fuera una involución, o sea, y no Retroceso. un retroceso, gracias, Zuleika. Y eso me parece muy interesante, la idea que hay que uno para desarrollarse, y puede ser en cualquier cosa, ¿no? Hay que seguir una línea continua y ascendiente, o sea, siempre, 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 o sea, cuando hay algo, un problema, eso es muy malo, y mal visto, es como, y ahí el adolescente ansioso, muy ansioso, ¿no? Porque no puede equivocarse. Mm, No puede probar algo y decidir, ay, no, creo que no, quiero probar otra cosa. Entonces hay una idea muy mal formada, creo, que en esta experimentación, cuando empieza el adolescente a sentirse más capaz, con más capacidad de lidiar con sus cosas, que eso tiene que ser siempre ascendente y no necesite más. O sea, eso es muy importante. Hay que cuidar de eso para que no sea como algo, uy, que mal hecho está, que no estás todo el tiempo seguro, que sepa a dónde ir. A veces y mm, muchas veces va a equivocarse y es necesario estar en los papás ahí como para ayudarlos en estos momentos. mm. esto es como Eh, un baile, me ha hecho pensar en el baile. Dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Eso Y es. así. Totalmente, ¿no? Como adultos también tenemos nuestras dudas, pero esto que plantea para cerrar Valeria deja esta interrogante, ¿no? Y esta idea de que esto no tiene que ver con una mala parentalidad, que el niño, el adolescente dude o que necesite, todo lo contrario. Sí, yo diría que hay que, como bailando un proceso en un devenir, o sea, no es una figura estática, es puro movimiento y esto. Como decía, creo que lo que contó Valeria antes sobre el tema de estar en la figura de, ¿cómo era? De De reserva, reserva. es muy bueno, como estar disponible en la reserva y entender que la independencia, en todo caso, si la queremos llamar así, se va logrando en un proceso que tiene esto del baile.
Sí. Convengamos que estamos ahí argentinos, brasileros, así que si no está el fútbol presente, tenemos que tener el equipo de reserva, era imposible, pero lo bajamos para todos los otros países para la reserva, en otros deportes también vale. Estamos Sí. ya en horario. Zuleima, ¿te parece entonces como hacemos a veces? Quizá hoy tenemos menos tiempito, una palabra que puedan decir respecto a esto. A mí se me Claro ocurre que sí. uno que es Bue- pertinencia. A ver, Bueno, voy dime, a dar, Zuleima. iba a dar los saludos antes de que nos hablaras de pertinencia. Bueno, Los dale. saludos de Ana María González. Ella está en Guatemala, en Aguacatán. Envío un saludo a la psicóloga colega. Buenísimo. Y muchos saludos que tenemos por Facebook también que agradecemos que nos acompañan. Entonces me adelanté en esto que estamos pasaditos. Mi palabra es pertinencia, quizá, cuando pienso en adolescentes. Zuleima, Ok, mi palabra, recordando a las mamitas que a veces estallan como con mucha rabia, les voy a regalar prudencia, bien. prudencia. Maite, Yo diría surfeando. bien. Me gusta. Yo diría múltiples pertenencias. Bien. Y decir crecimiento. Mm, ujú. Direccional también ese crecimiento, ¿no? De todos los que acompañamos. Así que un programa muy lindo, Zuleima, ¿no? Espectacular, espectacular, de mucho sosiego, de mucha paz. Experimenté mucha paz escuchándolas, aprendiendo y dándonos el permiso de la individuación, de concebir Sí. ese concepto para poder comprender la adolescencia. Y bueno, hemos terminado este programa número 66, tan esperado, tan soñado, y que ahorita tuve la oportunidad de compartirlo con muchas personas y esperamos que lo puedan ver, sea cuando Vanessa nos haga el favor de pasarlo, ella siempre nos lleva ese archivo finísimo en YouTube o acá en Facebook, que dura acá un mes colgado. Exacto, Conversaciones sobre Apego es el canal de YouTube para los que nos quieren seguir en las conversaciones que ya hemos hecho. Nos vemos en 15 días. Agradecemos de vuelta a Maite, Constanza y Valeria por la presencia y la entrega y la disponibilidad, esto que hablábamos también. Un Sí. beso grande y nos Gracias a estamos ustedes por Nos viendo. invitar. vemos. Chao, Chao, Gracias a chao. España, vosotras. Brasil y Argentina. Venga, Chao, Colombia. chao. Gracias. Chaito. chao, Chao. chao. Chao.